Bienvenidos al segundo ejercicio de la lista de reproducción, en la cual estamos resolviendo ecuaciones con raíces en el denominador. Por aquí al lado os dejaré el primer ejercicio de esta lista, pero también lo voy a dejar en la descripción para que antes de ir a echarle un vistazo y repasarlo todo, podáis ver la resolución de esta ecuación. Dicho todo esto, vamos a comenzar a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Lo primero que debemos hacer en este tipo de ecuaciones es quitar el denominador. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues tendremos que multiplicar en ambos lados de la igualdad por dicho denominador. Es decir, tendremos que multiplicar por x raíz de x más 2 menos 1, tanto en un lado de la igualdad como en el otro lado de la igualdad. Raíz de x más 2 menos 1. Una vez que hemos multiplicado en ambos lados de la igualdad por el denominador, pues tenemos algo multiplicando y lo mismo dividiendo, lo podemos tachar y nos va a quedar la raíz de 3x menos 2 más 1 igual a 3 por la raíz de x más 2 menos 3 por 1, que son 3. Vale. Una vez explicado esto, vamos a tacharlo, vamos a borrarlo, mejor dicho, para dejar la ecuación como la teníamos al principio. Ahora tendremos que resolver esta ecuación irracional que nos ha quedado ahora. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues lo que vamos a hacer es aislar una de las raíces en un lado de la igualdad. Por ejemplo, vamos a tratar de quitar primero esta raíz que tenemos aquí. Si restamos 1 en ambos lados de la igualdad, este 1 que está aquí sumando se nos queda en el otro lado como menos 1. Y menos 3 menos 1 lo vamos a poner directamente como menos 4. Con este cambio hemos conseguido dejar a esta raíz cuadrada sola en un lado de la igualdad. Una vez que hemos conseguido esto, lo que hacemos es elevar al cuadrado ambos términos de la igualdad. Elevando el cuadrado, raíz con cuadrado se nos va. Y ya nos hemos quitado esta raíz y en este lado nos queda 3x menos 2. Vale, ahora aquí nos fijamos en que tenemos una resta de dos términos al cuadrado. Una resta de la forma a menos b elevado al cuadrado. Una identidad notable, la cual nos quedó también en el otro vídeo, ya que este tipo de identidades notables están constantemente en estas ecuaciones y tendremos que saber perfectamente que esto es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 por el primero y por el segundo. En nuestro caso, la a es 3 por raíz de x más 2 y la b es 4. Nos va a quedar, por tanto, 3 raíz de x más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 raíz de x más 2 por 4. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ir simplificando todo un poco. Nos queda 3x menos 2 igual. Aquí tendremos que elevar ambos términos al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado, que es 9, y la raíz con el cuadrado se va y nos queda x más 2. Vale, más 4 al cuadrado, que son 16, menos 2 por 3, 6, por 4, 12, 3 por 2, ¿vale? Sí, 12, raíz de x más 2. Bien, ahora vamos a seguir multiplicándolo todo. Tenemos 12, no, 3 por 4, 3 por 2, 6, por 4, 24, perdón, 24. Vale, vamos a terminar de realizar las operaciones. Nos queda 3x menos 2 igual a 9x más 9 por 2, que son 18, más 16 menos 24, raíz de x más 2. Bien, podemos fijarnos en que nos vuelve a quedar otra raíz cuadrada, la cual deberemos eliminar de la misma manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tratar de aislarla en un lado de la igualdad. Como aquí está como un término negativo, la vamos a dejar en el lado izquierdo, pero en positiva. Es decir, 24 por la raíz de x más 2. Esto va a ser igual a 9x menos 3x, 6x, 18 más 2, 20 más 16, 36. Vale. Ahora, una vez que hemos dejado la raíz aislada en un lado de la igualdad, volvemos a elevar al cuadrado.
Pero antes vamos a fijarnos en una cosa para que no queden números excesivamente grandes, que es que podemos dividirlo todo entre 6. De esta manera no cambiamos nada, pero se reducen bastante los cálculos. 24 entre 6 es 4 por raíz de x más 2. Esto es igual, 6 entre 6, 1, nos queda x, y 36 entre 6 es 6. Con esto tenemos una ecuación equivalente, pero con cálculos mucho más reducidos. Bien, ahora sí, elevamos ambos lados al cuadrado. Aquí tenemos 4 al cuadrado, 16, raíz y cuadrado se van, y nos queda x más 2. Igual, y ahora tenemos una suma al cuadrado, cuya fórmula es igual, pero poniendo estos dos símbolos positivos. Bien, nos queda el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que es 36, más 2 por el primero por el segundo, que son 12 por x. Ahora, aquí, resolviendo este paréntesis, tenemos 16x más 32 igual a x al cuadrado más 36 más 12x. Bien. Vamos a seguir resolviendo por aquí arriba. Reordenando los términos, tendremos una ecuación de segundo grado. X al cuadrado, 12x menos 16x menos 4x. 36 menos 32 más 4, igual a 0. Bien. Nos queda, por tanto, una ecuación de segundo grado que la vamos a resolver con la fórmula. Tendremos que x es igual a menos b, que es más 4, más menos la raíz de 4 al cuadrado, que son 16, menos 4 por 1 y por 4, dividido 2 por 1. Bien, esto es 4 más menos 16 menos 4 por 4 es 0, y raíz de 0 es 0, dividido entre 2. De aquí nos sale que solo hay una solución, que es 4 entre 2 igual a 2, por lo que hemos hallado la única solución que nos ha dado, que es x igual a 2. Igualmente, como estamos en una ecuación con raíces, dicha ecuación la tendremos que comprobar para ver si es válida o no es válida. Así que vamos a comprobarla. Nos ha dado x igual a 2. Una rápida comprobación sería, vamos a sustituir la x por el 2. Nos queda 3 por 2, bueno, lo vamos a poner todo, 3 por 2 menos 2 más 1, dividido la raíz de 2 más 2 menos 1. Esto es igual. 3 por 2 son 6, menos 2 es 4. Raíz de 4 más 1, partido 2 más 2, que es 4. Raíz de 4 menos 1. Raíz de 4 vale 2. 2 más 1, 3. Raíz de 4 vuelve a valer 2, menos 1 es 1. Y 3 dividido entre 1 es 3, que efectivamente es lo que nos tenía que dar. Y con esto hemos comprobado que x igual a 2 es una solución válida de la ecuación, y es la única solución que hace que esta igualdad se cumpla. Y con esto habríamos terminado de resolver la ecuación del vídeo de hoy.